nos conjuramos para un primer Ponte en la Palabra, estamos en el tercero, tirando de ese hilo rojo que nos une, hemos dibujado un tercer puente que hoy van a construir 6 personas, a quienes presentamos de inmediato. Hoy nos acompañan María Comín, a la derecha de las pantallas, es historiadora y ceramista, ha trabajado en cooperación internacional en Centroamérica y en el Caribe, militante y activista vecinal, ¿verdad? Ha sido consejera de distrito en Sant Andreu, en Barcelona, actualmente milita en Cataluña en Comú, en el sector federalista, y gestiona el fondo documental de la Fundación Alfonso Comín. Por otra parte, su plato tiene su cultivo en los años de pujolismo, en los que se potenció determinada cultura catalana y se marginó y ninguneó otra. Se malogró la inserción lingüística, que en los primeros años había sido ejemplar, y se explicó una Cataluña excluyente y exclusiva. Estos dos elementos han sido el sustrato donde ha aprendido el procesismo, también identitario, que asocia a España al PP y al franquismo y han creado espejismo de la quimera del procés. Además, se ha presentado como el inicio de la revolución mundial. ¿Cómo vamos a levantar una nueva frontera si lo que hay que hacer es derrumbar fronteras? No solo son inevitables los flujos del capital, sino también de las personas. Levantar fronteras en este momento es poner puertas al campo. Por estos problemas y las crisis sociales, humanas y económicas, que son de alcance mundial, que vivimos, nos guste o no, en este mundo globalizado, solamente se encontrarán respuestas si buscamos soluciones globales e interconectadas. El aislamiento y la separación no son soluciones. Es inevitable e imprescindible ponerse de acuerdo. De aquí la gran actualidad de encontrar una propuesta federal tanto en el marco de España como de Europa. Y para finalizar, solamente decir que Cataluña será charnega, choni, quilla, gitana, sudaca, Machu Picchu, paqui, mora, china, rumana o no será. ¿Será mestiza o no será? A su izquierda, Roger Molinas, es arqueólogo, es autor del libro Patrimonicidio, es el autor del célebre blog Reflexiones de un arqueólogo glamuroso, militante antifascista y antirracista y terror de las intolerancias en Twitter, es temido el @arqueólogo. Que es un modelo desde el punto de vista mesiánico y milenarista, volver de golpe en una fecha mágica a este mundo pre-global, en el cual volveremos a tener, pues tenemos una especie de Corea del Norte del Mediterráneo, en el cual vivimos completamente aislados del mundo global, en el cual viviremos todos, éticamente, todos seremos homogéneos, no habrá flujos de inmigración, viviremos perfectamente pues, aislados del mundo y seremos felices porque seremos super guays, ¿no? Entonces, pues para esto podemos hacer varias cosas, podemos poner un muro en México y de repente, ¡plas! Ya está, América vuelve a ser grande de nuevo. Podemos desconectarnos de la Unión Europea y ya, fantástico. Gran Bretaña vuelve a ser pues como la época de Margaret Thatcher. O pues, aquí podemos independizarnos, hacer una DUI, que no hace falta hacer nada. Para hacer la DUI no os preocupéis, no hace falta ni preparar estructuras, nada. Simplemente invocarla muy fuerte. Desearlo con todo nuestro corazón. Porque no depende de nada, depende de nosotros. La historia nos empuja, porque la historia viene a través de la historia, de la guerra, se planta aquí en medio, ¿no? Es como una especie de flujo de la historia, de la idea, como planteaba Hegel, ¿no? Como la historia fluye, y de repente se materializa en nosotros, simplemente tenemos que desearlo muy fuerte, en una fecha mágica. Si la fecha no funciona, no os preocupéis, buscamos otra. No, esto no falla nunca. A la derecha de Roger tenemos a Beatriz Silva, periodista, ha sido corresponsal en Gran Bretaña, militante de la izquierda transformadora y de los feminismos, fundadora de Federalistas de Esquerras y actualmente diputada, recién estrenada diputada en el Parlamento de Cataluña. Creemos que la solución para las aspiraciones de Cataluña y de todos los pueblos europeos, los corsos, los bretones, los vascos, los flamencos, que aspiran a conservar su propia identidad, no pasa por crear nuevos estados, pasa por superar el modelo de Estado-Nación, derribando las fronteras que nos dividen y organizándonos mediante fórmulas que nos permitan compartir sin romper y sin dividir. Me gustaría citar al compañero Ferran Pedret, que está aquí hoy con nosotros, en una intervención que él hizo en 2014 en un acto que organizamos en Cornellà, porque creo que representa lo que sentimos los federalistas hoy en Cataluña, pero también lo que sentíamos cuando comenzó el proceso. Cuando se intenta retratar a España y a los españoles como sujetos incapaces de cambiar e incapaces de cualquier progreso, cabe preguntarse de qué españoles y de qué españolas estamos hablando.
Estamos hablando de Bartolomé de las Casas, de Clara Campoamor, Miguel Hernández, Lorca, Alberti, los jornaleros sátratas andaluces, de los extremeños fusilados por miles en las plazas de toros, los comuneros de Castilla, o los asturianos de la revuelta del 34, o de los que lucharon por el sostenimiento de la República hasta el final. ¿Estamos hablando de los que luchan ahora por mantener el estado del bienestar y la sanidad pública en Madrid? Yo cuando hablo de la gente con la que me quiero federar, hablo de esta gente. Hablo de la historia que quiero que compartamos por mucho tiempo con los pueblos del resto de España, con las clases populares y trabajadoras, que son nuestros aliados naturales para construir una federación democrática y social. Yo que soy más mundana, me gustaría añadir que quiero federarme también con mis amigos madrileños que me sacan de copas por Lavapiés y me llevan a comer cocido a Vallecas, pero también con mis amigos de Sevilla, del País Vasco, de Bélgica, de Italia, que me envían mensajes cada día preguntándome cómo pueden ayudar a solucionar lo que está pasando hoy en Cataluña. Se dice que los seres humanos somos capaces de morir por la patria y las banderas, pero no por valores universales como la paz, la convivencia y el diálogo. Y yo creo que los federalistas estamos aquí para demostrar que esto no es así. Nos encontramos con Joan Coscubiela, abogado laboralista, ha sido secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña hasta 2008, diputado en el Congreso por Iniciativa per Catalunya, diputado en el Parlamento de Cataluña por Catalunya Sí que es Pot y portavoz del grupo. ¿Qué dificulta el federalismo en estos momentos? Porque debemos de ser sinceros entre nosotros. Es una cosa tan necesaria como el agua que hoy está cayendo, pero al mismo tiempo muy compleja en esa situación. Por cierto, no más compleja que una estructura centralizada y uniformista, que se puede imponer a golpe de martillo, ¿no está? Ni más complejo, como se ha demostrado, que el independentismo unilateralista desde el punto de vista. Pero hay que reconocer que es un elemento, estamos en una situación de dificultad. ¿Por qué? Porque no hay cultura federal. No es que no hayan federalistas, y decir, no es que en España no hay federalistas, no, no es que no hay cultura federal, y es así. Entre otras cosas porque estamos en un momento de gran proceso de individualización y la cultura federal es justo lo contrario de ese elemento. Por lo tanto, luchar contra la individualización también es una manera de favorecer el cooperativismo. Desde esa perspectiva hay otro problema, clarísimamente, y es que el federalismo no tiene quien le ame desde el punto de vista de las fuerzas políticas. Sí, es verdad, existen partidos federalistas y personas federalistas, pero no existe desde el punto de vista. Y entre otras cosas porque las izquierdas, y tenemos que decirlo aquí, están en una crisis de identidad absolutamente brutal, que no es la más importante, la del modelo de Estado. La crisis de identidad más importante es el abandono del conflicto social como elemento de articulación de la política, lo que fue el siglo XX. Y el vacío del conflicto social lo llena el conflicto territorial. Pero no lo llena con una propuesta federal de cooperación, sino que lo llena con una propuesta de conflicto entre comunidades. Y por último, el elemento también más dificultoso es el tema del agravio comparativo. Aquí hemos pasado de la lucha de clases como motor de la historia al agravio comparativo como motor de la historia. Y de hecho, lo que más dificulta en este momento la solución del conflicto entre Cataluña y España, perdóname la simplicidad, es que el motor de gran parte de la cultura política de este país es el agravio comparativo. El problema no es solo con una estructura central, uniformista, absolutamente centralizada, sino con esa cultura que se puso en marcha en 1980, 78-80, y que nos ha llevado hasta aquí. Bueno, termino diciendo que estoy convencido que es tan imprescindible el federalismo como que seamos nosotros conscientes de la dificultad que tiene en estos momentos plantearlo, porque antes de que una propuesta, que nunca será una propuesta mágica, supongo que lo que estamos aquí, el federalismo no sirve ni para acabar con las discriminaciones de clase, ni con la desigualdad, ni con el feminismo. Es un instrumento para hacer políticas en ese sentido. Pero bueno, no sé a qué callamos nosotros en los mismos tópicos, ¿no? Pero el principal problema que yo creo que tenemos en estos momentos es que para hacer algo en positivo tenemos que salir de esta charca espectacular en la que estamos. Gracias. Esther Pérez. Nos encontramos con la secretaria general de la Juventud Socialista Unificada de Cataluña. Está estudiando, ahora mismo trabaja de administrativa y está significada en las militancias transformadoras y feministas. Obviamente coincido en la idea de que el federalismo es cooperación y coincido también en que nos han educado
en unos valores de competitividad constante en la que si no piso yo me van a pisar, y entonces claro, en esa situación es bastante complicado entender que hay que hablar con otras personas. Entonces, primero de todo, lo que tenemos que intentar es recuperar el sentido de la cooperación, si es que alguna vez lo hemos tenido esta generación al menos, y sobre todo eso, ¿no? El poder recuperar también, para mí es importante que no se asocie la palabra España con fascismo, porque es algo que nos están llevando a ese juego, ¿no? Es decir, yo ya no puedo decir soy española, ¿no? Es decir, hasta me suena extraño ser catalana y decir soy española. Y entonces el federalismo creo que es el encaje que nos permite que toda la pluralidad existente, ya no solo de personas nacidas aquí, ¿no? Porque la persona que vive y trabaja aquí, para mí, es de aquí ya, ¿no? Y el federalismo es esa salida para mí que nos permite, aparte de cooperar, pues entender que son realidades diferentes y que las realidades individuales, las identidades individuales no pueden superponerse a lo que viene siendo la colectividad. También coincido en que, bueno, no sé si coincido o lo digo, a veces me resulta, cuando hablamos de federalismo, como si fuera un discurso anti-independentista, ¿no? Entonces, claro, eso también nos sitúa en una situación en la que creo que no nos ayuda a tender puentes tampoco, ¿no? Y creo que hay mucha gente que incluso es independentista y pues en la calle se ve que se reconoce como independentista, en realidad es federalista, ¿no? Porque realmente lo que no ha encontrado es ni un partido político ni un espacio político o de movimiento social o de movimiento popular que le explique que es posible que su identidad se respete en una España plural y federalista y republicana. Y finalmente Lluís Camprubí, licenciado en farmacia, máster en salud pública, trabaja en proyectos europeos que ligan las políticas públicas y la desigualdad en salud. Es el responsable del área política de Europa en Iniciativa per Catalunya Verds y del área política de Europa y de internacional. Creo que Europa es un primer experimento de democracia transnacional y por lo tanto de articulación federal, con muchas insuficiencias, pero a la que hay que ir construyendo, profundizando en la integración democrática. Es seguramente, tal como estamos, el ámbito preferente, y en ese sentido Roger también apuntaba algunas ideas, es el ámbito preferente desde el que podemos gobernar algunas cuestiones que desde el Estado-Nación somos incapaces: cambio climático, dumpings, competición fiscal, rebajas regulatorias, competiciones a la baja de estándares laborales, sociales, etcétera, etcétera. Y además lo podemos hacer desde un espacio en el cual ya hay una cierta articulación. Y digo esto con una dificultad, asumiéndola, que es que el espacio aún no tiene un demos basado en una identidad o en un sentir colectivo. Seguramente el reto, y aquí el punto enriquecedor, es que eso lo podemos hacer a través de crear una comunidad de valores compartidos, de proyecto y de futuro, y además que sea no basada en algo mirando al pasado, sino mirando al futuro, ¿no? Es decir, estamos todos en el mismo barco, vayamos a compartir estructuras y mecanismos para que sea eso posible. El independentismo es en estos momentos imbatible como relato. Lo es, y hay que asumirlo, y lo va a ser durante mucho tiempo. Por lo tanto, sería un error situar el conflicto independentismo-federalismo desde el punto de vista. Lo siento, el federalismo no hace trempar a nadie. En cambio, el independentismo sí. ¿Por qué? Porque ante una crisis brutal tira mano de esas cosas que los humanos siempre vamos a buscar en momentos de crisis. Es el útero en el que hay familia, tribu, nación y religión. Y eso es imbatible. Entonces, la manera de intentar plantear eso es volver a recuperar el conflicto social, para que el conflicto social le quite todo el aire posible al conflicto territorial. Hay que recordar que realmente se han invertido muchos medios para que el relato independentista esté en el centro del debate, o sea, medios de comunicación, campañas de publicidad que han salido carísimas, y también los federalistas nos encontramos entre dos polos, en que en Madrid hay un gobierno que tiene un discurso duro, centralista, que no se puede avanzar, y acá tenemos lo contrario. Entonces no tenemos ni medios de comunicación, ni plataformas, ni dinero, esa es la verdad, como para que realmente la propuesta federalista salga adelante. Pues yo he escuchado de personas independentistas que me han dicho, bueno, es que la propuesta real es la federalista. Yo creo que por aquí tal vez se puede abrir camino
y otras personas que están más desorientadas o más perdidas, pues si ven que el federalismo es una propuesta concreta, que puede tener una salida real, como todo lo que hemos explicado aquí entre todos, ¿no? Tal vez sí lograríamos ir abriendo que tenga su propio relato. Que todos los votos valen igual, que todas las personas son igual de válidas y que igual si nos sentáramos a hablar entre nosotros y dejáramos de decir, en plan, aquí no piense como yo, es un fascista, es un colono, ha venido aquí a mi proyecto globalito que es a mí esta gente a fastidiarlo. No, igual si todos sentáramos a hablar y te reconociéramos que nadie tiene la verdad absoluta y que es imposible que construir una Cataluña con solo una mitad y que habrá que construir una Cataluña para todos, igual si intentamos hacer un puente entre catalanes, pues entonces igual llegaremos a un consenso en el cual podríamos hablar con Madrid con ese consenso, no de una mitad, sino un consenso de todos. ¿En qué campo es este diálogo? Porque si no es una idea etérea, seductora, pero etérea. Yo sí que entiendo que en primer lugar lo deberíamos plantear en el seno de la sociedad catalana, reconociendo las múltiples identidades, pluralidades, sensibilidades, proyectos políticos, que todos son legítimos y que todos deben dialogar para buscar puntos de encuentro, consensos amplios, lo que decía al principio, escenarios que sean satisfactorios o aceptables para amplias mayorías, aunque no produzcan alegría o a entrepar, como decía Joan. Y después también buscar diálogos entre sociedad catalana y la sociedad del resto de España, entre las sociedades civiles. Y cuando ya hablamos del diálogo que tenemos más formalizado en los dispositivos políticos, institucionales, asumir cuáles son posibles en cada momento. Para mí hay tres posibles espacios de diálogo. Uno es el Parlamento de Cataluña, el otro es el diálogo entre gobiernos, el gobierno catalán y el gobierno de España, y el tercero es el diálogo en el Congreso de los Diputados. A mi modesto entender, ahora mismo el diálogo no es muy factible en el Parlamento de Cataluña, aunque haya que propiciarlo. Aún no es factible por la escalada de tensión entre los dos gobiernos, pero sí que puede ser factible empezar un diálogo sincero en el Congreso de los Diputados. Insisto que el diálogo tendría que ser en todos los espacios, pero también pensar en qué espacio en cada momento es factible. Y lo primero que hay que hacer es intentar desaparecer esa componente zoroástrica de bondad y maldad que recorre el mundo y concretamente en este momento el conflicto en España. Hay un problema y es que ese diálogo, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero no es un problema de instituciones en este momento, es un problema profundamente de la sociedad. Y aquí hay actores muy importantes que no están por eso. O neutralizamos la división mediática brunete y la división mediática ítaca, justo construyen hooligans contra el diálogo, o si no el diálogo va a ser muy complicado. Es aceptando a todas las partes en el diálogo, no solo a uno o al otro, o a ti, porque eres peor, o eres el culpable y tú eres el mejor, ¿no? O sea, y esto lo digo por todos, lo digo por los independentistas, lo digo por el gobierno de Madrid. Pienso que es un error pensar que se puede, o sea, cuando desde aquí el Junts pel Sí hablaba solo de hablar con Madrid, no se tiene en cuenta Ciutadans, no se manosea a los comuns, o sea, pienso, se menosprecia a los socialistas, pienso que así no se puede, ¿no? Insisto, quitando todas estas identificaciones que nos hemos puesto y queriendo hablar de verdad. Gracias.